Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y Manuel Somoza, su servidor, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y antes de empezar a hacer un recuento de cómo estamos cerrando el año, me gustaría comentar que la semana que termina, una semana bastante plana en términos de rendimiento de mercados. Fíjense, el Nikkei apenas se subió 0.60, el Shanghai Composite se volvió a contraer en 0.94, el Eurostock 600 subió 0.20, el Dow 0.41, el S&P 0.86, Nasdaq fue el que tuvo el mejor crecimiento con el 1.3%, la Bolsa Mexicana de Valores, después de que la semana pasada había tenido más del 4%, en esta tuvo un incremento de 0.79. El peso se apreció 1.41 con respecto al dólar y el euro se apreció 1.11 con respecto a la misma moneda. Cabe mencionar que el peso rompió ya la barrera de los 17, está ligeramente abajo de los 16, de los 17, ligeramente abajo, y ahí va a estar más o menos entre 16.97 y 17.05. Pero bueno, eso fue lo que tuvimos en la semana, como comento, bastante plana. Sin embargo, fue una semana muy buena porque con esto se conjuntan 9 semanas de alzas ininterrumpidas. La verdad que las bolsas en el mundo han tenido distintos ciclos, pero sobre esto vamos a platicar con el licenciado Gordillo, porque no solo vamos a decir qué es lo que ha pasado en el año, ya la semana entrante hablaremos ya de los cierres totales, pero también vamos a platicar un poco de cuáles son nuestras expectativas hacia adelante en los mercados, tanto de renta fija como de riesgo. Jorge, adelante si quieres empezar a comentar cómo viste los mercados este año. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, sorpresivos. Tuvimos un muy mal año para los mercados con activos de riesgo, sobre todo las bolsas de valores el año pasado, con contracciones bastante importantes, y todo porque el mercado se adelantó preocupado por el ciclo de alzas en la tasa de interés que ha alcanzado niveles que no hemos visto en más de 20 años, en Estados Unidos, en Europa, en los principales bancos centrales del mundo, incluido México. Pero este año se ha consolidado la preocupación que teníamos sobre el efecto que tendrían este nivel de tasa de interés en la economía, las economías en general, no ha sido tan lastimoso como nos hubiéramos temido. Y esto ha ayudado a tener una mejor percepción sobre la evaluación de los mercados, sobre todo los bursátiles, de cara a lo que sigue. Y lo que sigue ya es, claro, un fin de aumentos en tasa de interés y un inicio quizá para baja de tasa de interés. Esto no va a ser en 1 o 2 meses, pero ya está en puerta para el próximo año. Esto el mercado lo adelanta, lo ve con buenos ojos y empieza a aprovechar para retomar una mejor valuación y una mejor expectativas hacia lo que sigue. Y bueno, hoy ya casi en su totalidad han recuperado los niveles que perdieron en 2022, y lo que nos queda ver es qué tanta cuerda tendrán los mercados de cara al inicio del próximo año, cuánto más les queda y si se adelantaron de más o podríamos tener o esperar un año similar al que vimos. Claramente los crecimientos que observamos o los rendimientos que observamos este año no se van a repetir el próximo año, pero sí está muy interesante ver que creemos que todavía la economía en general luce sólida y puede todavía dar una buena cara para el próximo año. El problema es que el escenario está lleno de piedritas, lleno de riesgos que pueden rápidamente cambiar la percepción de esta economía fuerte, sobre todo en Estados Unidos, y que nos manda a otro lado. Entonces, va a ser un año que tengamos que tener un poco de cuidado, ser flexibles en nuestra inversión, estar en sectores sólidos, en sectores de crecimiento, de tal forma que si la perspectiva se complica, tener la capacidad de mover nuestros rendimientos, que hay muchas otras alternativas que nos van a dar garantizar
un rendimiento positivo. Bueno, yo en principio estoy de acuerdo contigo. Creo que fue un año, en primer lugar, muy difícil, porque durante todo el año estuvimos batallando con un discurso muy agresivo de la Reserva Federal en relación a las tasas de interés, que afortunadamente no se dio. Todo lo que amenazó el señor Powell que iba a suceder, finalmente no sucedió. Y los datos han sido mucho mejores de lo que la propia Fed estimaba, sobre todo en las bajas de la inflación. Pero también han sido muy buenos los datos de la propia economía, que nos llevan a pensar que esa tan cacareada recesión que estimábamos era muy posible allá al inicio de este año, pues cada vez se ve más lejana. Yo no me atrevería a decir que ya no va a existir una recesión, pero creo que cada vez la veo más lejos y eso me hace ser moderadamente optimista en relación a lo que podemos esperar el año entrante. Pero tuvimos muchas crisis. Tuvimos la crisis primero en China de los cierres que fueron absurdos y que lastimaron no solo a su economía, sino a la economía mundial y retrasaron la baja de la inflación porque seguían obstruyendo los canales de producción. En segundo, tuvimos la mini crisis, o como le quieran llamar, del sector bancario en Estados Unidos principalmente, pero que también tocó a Europa. Y todas estas se fueron resolviendo. Después tuvimos un verano malo, podríamos decir, ¿no? Agosto, septiembre y octubre, como bien lo dices, con contracciones de más del 8%. Hubo un retroceso importante en todas las bolsas del mundo, pero estamos cerrando con bombo y platillo en noviembre y diciembre. Ahora, ¿qué podemos esperar el año entrante? Yo coincido contigo en que no vamos a poder ofrecerle a los inversionistas rendimientos en la parte de riesgo similares a los de este año. Por ejemplo, va a ser muy difícil en la parte de renta variable en Estados Unidos tener rendimientos de 40 y tantos% en el sector de Nasdaq o del 22% en el Standard & Poor's, por los fondos que nosotros manejamos. El fondo que manejamos nosotros tuvo un rendimiento del 62%. Bueno, pues evidentemente no lo vamos a poder alcanzar el año entrante. Sin embargo, yo me mantengo moderadamente optimista en cuanto a lo que pueden ser. Creo que va a ser distinto el crecimiento de Estados Unidos, de México, hablando de las bolsas, que el de Europa, pero bueno, cada uno tiene sus propias cuestiones, ¿no? Pero en términos generales, claro que estoy de acuerdo contigo. A mí lo que más me apoya a sentirme moderadamente optimista es primero que la recesión cada vez se ve más lejos, y eso para mí es importantísimo. Segundo, que la expectativa de crecimiento de las utilidades, cuando menos las que hemos calculado ahora, que son las del Standard & Poor's, se ven bastante sanas, 12% contra este año que apenas si crecieron 3%, pero bueno, finalmente no estoy esperando una expansión de múltiplos, simplemente que las bolsas crezcan con base en las propias utilidades. Creo que Europa puede crecer un poco más porque fue la que menos creció este año, porque su crecimiento hacia adelante se ve mejor que el norteamericano. La Bolsa Mexicana de Valores al final también respondió bastante bien, pero no creo que volvamos a tener ese rendimiento en la Bolsa Mexicana como lo tuvimos en el 23. Y en Estados Unidos, pues yo sí pienso que podemos andar en 12, 13% en términos de dólares, más en lo que nos pueda dar la propia devaluación. Pero bueno, esa es una vista de pájaro muy rápida. También me gustaría comentar que en la parte de las inversiones que son más voluminosas y que luego se nos olvida comentar, son las de renta fija. Ahí hay mucho más dinero que en renta variable. Bueno, ¿qué podemos esperar de los rendimientos, por ejemplo, en pesos? Yo espero que los rendimientos en pesos se disminuyan un poquito, pero no mucho, que las tasas de 11.25 que tenemos ahora, pues a lo mejor se nos bajen al 10,5 o al 10%, pero tampoco las veo muy bajas. En Estados Unidos los rendimientos se subieron a niveles del 4,5, 5%, pues deberían de bajar también un poquito, y estoy hablando de deuda soberana.
Entonces, los que quieran invertir en renta fija, bueno, pues deberían de empezar a pensar en horizontes un poco más largos, porque no cabe duda que las tasas de interés van para abajo y si invierten a muy corto plazo, pues van a estar dejando mucho dinero en la mesa. No sé qué opinas, mi querido Jorge. No, yo coincido yo coincido contigo en la mayoría de las cosas. El año pasado, este año, perdón, teníamos activos muy claros que tenían mucho de dónde sacarles, o sea, tenía mucho de dónde recuperarse por lo que vivimos en 2022. En este año ya la mayoría ya recuperó esos niveles, entonces hay que fijarse ahora en ciertos niveles de precios y en las condiciones que se pueden generar para el siguiente año. Y hay cosas muy interesantes. Yo creo que es buen momento para diversificar. Es buen momento, ¿por qué? Porque tenemos un buen nivel de tipo de cambio, abajo de 17 es muy atractivo para tener una parte de tu portafolio en activos en dólares, pero también es muy interesante lo que está pasando, como dicen las tasas de interés, porque aunque ya se viene o se prevé un ciclo de bajas en la tasa de interés, no va a normalizarse en un año, van a tardar 2 o 3 años en hacerlo, y ahí vamos a tener posibilidad de sacarle algo de plusvalía a las bajas en la tasa de interés. Entonces, yo creo que es considerable tener inversión todavía en pesos, en renta fija, o asomarse en algunos precios en dólares. Hay cosas muy interesantes se vienen para el próximo año, pero con tanta incertidumbre, lo razonable o lo recomendable, creo yo, es ser diversificado y ser flexible en las inversiones. Sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo también en la parte de renta variable. Lo que más dio fue el sector tecnológico y hay que ver que el año entrante hay otros sectores que van a poder dar más, aquellos que se pueden beneficiar de las bajas en las tasas de interés, como es el sector financiero, el sector de bienes raíces, en fin, hay una serie de sectores que no funcionaron muy bien este año, pero que seguramente tendrán un comportamiento mejor el año entrante. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge, muchísimas gracias. Pero sobre todo gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana aquí en Mercados en Perspectiva. Les deseamos, Jorge y un servidor, una muy feliz Navidad y nos veremos todavía en la última semana del año para hacer un resumen de lo que aconteció en los mercados financieros. Muy buenas noches y muchas gracias. Felices fiestas, un abrazo.